Buenas noches, muchas gracias antes que nada al doctor Carrillo y a la AMPI. Y efectivamente lo que vamos a hablar hoy es de hipertensión intraabdominal y cerebro. Normalmente cuando hablamos de cerebro los neurólogos nos hacen caso, cuando hablamos de abdomen los cirujanos, los intensivistas nos metemos normalmente en todo, pero ¿cómo es que se relaciona la función intraabdominal con la función cerebral? Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la presión intraabdominal, las definiciones de la presión intraabdominal para estandarizar criterios, los efectos de la presión en la presión cerebral, los modelos animales, los modelos clínicos y qué se recomienda actualmente para el manejo de la hipertensión intraabdominal. Sabemos que en la terapia intensiva, cuando el paciente no llega por insuficiencia respiratoria o por inestabilidad hemodinámica, normalmente tendemos a ignorar un poco el abdomen cuando el abdomen no es la causa por la que llegó el paciente a la terapia. Vigilamos hemodinamia, vigilamos respiratorio, pero no vigilamos el abdomen. Sin embargo, sabemos que desde 1860 se conocen estos efectos de la presión intraabdominal. No es sino hasta recientemente que estos efectos han sido sistemáticamente estudiados. ¿Cuál es el problema con la presión intraabdominal? No tenemos datos clínicos reales. No hay características a la exploración física que nos definan exactamente que el paciente tiene o no hipertensión intraabdominal. Muy comúnmente, por mucha gente, el perímetro abdominal. Hasta la fecha pueden en algunas terapias intensivas ver cintas métricas alrededor del abdomen y sabemos que no relaciona ni nada absolutamente en lo más mínimo con lo que es la presión intraabdominal. La clínica no nos va a dar nada de datos si no medimos directamente la presión intraabdominal. No me voy a meter a describir la técnica de la presión intraabdominal porque eso sería tema de otra plática completamente diferente. Sabemos que se mide actualmente de forma intravesical, de forma intermitente. Y como les estaba mencionando, vamos a ver un poco de la historia. En 1863, Mary y Bert describieron ya la fisiología respiratoria y los efectos de la presión intraabdominal. Para 1876 se hizo la primera descripción que si incrementaba la presión intraabdominal había menor formación de orina. Para 1890 ya se dan valores, con números de 27 a 46, y aquí menciono algo importante, centímetros de agua, había alteraciones en la expansión torácica y el paciente moría por dificultad respiratoria. En 1911 y 1922 existieron dos artículos muy interesantes de Emerson y Coombs en los cuales uno ataca al otro, dicen no, los pacientes con hipertensión intraabdominal se mueren por disfunción respiratoria, no, se mueren por enfermedad circulatoria. Y desde aquí ya se sabía, si ustedes tienen la oportunidad de leer estos artículos, no se sabía absolutamente nada diferente a lo que sabemos ahora de fisiología respiratoria y hemodinámica. En 1923, Thornton y Schmidt ya en milímetros de mercurio describen que con números más bajos, con 15 milímetros de mercurio, el paciente presenta oliguria y con 30 el paciente presenta anuria. Y es la primera vez que se da un tratamiento. Esto va a mejorar cuando el paciente se le aplica una paracentesis. En 1947, Bradley y Bradley nos dan lo que ahora utilizamos como las bases para entender la hipertensión intraabdominal, que es considerar el abdomen como una cavidad relativamente compresible y con carácter de fluido. A raíz de esto es donde se obtienen los conocimientos actuales. Desde 1947, probablemente hasta 1980-84, se abandonó completamente el estudio de la hipertensión intraabdominal. No fue hasta que Borch sacó una clasificación, que probablemente es la que todo el mundo conoce, la clasificación de Borch de hipertensión intraabdominal, que se volvió a retomar el tema. Sin embargo, cuando uno le preguntó a Borch, bueno, ¿y en qué se basó para clasificarla? Lo único que comentó fue que esos números le latieron y se le hicieron como que podían ser interesantes, pero no estaban basados en nada. No fue sino hasta el 2004 que se fundó la Asociación Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal y se sacaron las primeras definiciones para estandarizar. Cada quien medía la presión como podía, cada quien la medía como se le daba a entender y no había datos que dijeran esto es lo normal o esto no es lo normal. Como mencionó el doctor Carrillo, tenemos ya publicado las definiciones de hipertensión intraabdominal en Intensive Care del año pasado y
ya también las recomendaciones de qué hacer cuando el paciente se encuentra con hipertensión intraabdominal. En un principio éramos un poco drásticos de considerar todo paciente con hipertensión intraabdominal que requería siempre una laparotomía exploradora. Ahora sabemos que podemos aguantar antes de una laparotomía, podemos tomar diferentes medidas antes de tomar una decisión quirúrgica. Pero bueno, ¿qué es la presión intraabdominal? Y más importante, ¿qué tiene que ver con el cerebro? La presión intraabdominal es la presión dentro del abdomen. Normalmente debe de ser menor a 5 milímetros de mercurio en respiración espontánea. Cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, y hay que recordar que tenemos presión positiva, hay un incremento en la presión intratorácica, esta presión intratorácica va a desplazar el diafragma hacia abajo y obviamente esta presión dentro del abdomen va a aumentar. Cuando el paciente está en ventilación mecánica puede llegar a ser de 12 milímetros de mercurio. ¿Cómo debe de medirse? Al final de la expiración, en supino, sin contracción de músculo abdominal y el transductor en la línea media axilar. Normalmente se había hablado del pubis como un punto cero, ahora sabemos que si fluctúa exactamente igual que fluctúa cualquier medición a nivel intratorácico, se tiene que medir a nivel de línea media axilar. La medimos como ya les mencioné, a nivel intravertical con la sonda de Foley y destilando menos de 50 mililitros. En algunas ocasiones, en diferentes hospitales, he llegado a escuchar hasta 150 mililitros en algunos, en otros 100, en otros, depende del artículo que lean. Recientemente encontramos que con menos de 50 se debe de medir, idealmente 25 milímetros de mercurio. La hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal son relativamente comunes en la unidad de terapia intensiva. Casi siempre se relaciona el síndrome compartimental con trauma abdominal. Hay que recordar que los pacientes con politrauma que cursan con los llanos abdominales tienen 50% de posibilidades de tener trauma craneoencefálico. Entonces ya nos estamos acercando un poco más a qué tiene que ver el abdomen con el cerebro. Los efectos de la presión intraabdominal son bien conocidos en dos niveles. A nivel adyacente, en los órganos cercanos, hay una disminución de flujo, hay una compresión, y en órganos distales, como lo vamos a ver a continuación, en cerebro mediante otros mecanismos. No voy a entrar en detalle en cuanto a las alteraciones a nivel pulmonar. Sabemos que incrementan las presiones intratorácicas, que a nivel renal pueden ser las primeras manifestaciones clínicas con disminución de volúmenes urinarios, gastrointestinal y hepático, pocas veces valorado, cardíaco probablemente responsable de muchos de estos efectos, y el sistema nervioso central, incrementando la presión intracraneana y disminuyendo la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo sabemos todo esto? Tenemos modelos experimentales y modelos clínicos. A nivel de modelos experimentales, vemos que desde 1994, Josephson en la Universidad de Boston hizo el primer reporte en el cual se hace una relación entre presión intraabdominal y presión intracraneana. ¿Qué es lo que hicieron? En modelos animales, en puercos, colocaron un neumoperitoneo y midieron la presión intracraneana. Casualmente estaba elevada. Aquí además incrementaron el volumen intracraneal, o más bien del sistema nervioso central, con un balón epidural. Un balón epidural más neumoperitoneo provocaba una distensibilidad disminuida toracoabdominal por la presión dentro del abdomen y una disminución en el retorno venoso cerebral con un concomitante incremento en la presión intracraneana. Y para hablar de esto tenemos que hablar de la curva de distensibilidad intracraneana, la doctrina Monro-Kelly. Aquí vemos una curva de presión-volumen que estamos acostumbrados a verla a nivel pulmonar, pero no a nivel cerebral, en la cual vemos tres compartimentos: un vascular, un líquido cefalorraquídeo y parénquima. Vemos cómo si tenemos alguna lesión en cualquiera de estos tres compartimentos aparentemente no compresibles y con un volumen fijo, esto va a ir cambiando con algún daño que se presente en cualquiera de estos. En adultos, si hay alteraciones, va a haber cambios recíprocos en los otros dos, y si normalmente se logra vencer este buffer, por ejemplo, por medio del movimiento del líquido cefalorraquídeo o compresión ventricular, va a incrementar la presión intracraneana. Si nosotros incrementamos la presión intracraneana a niveles mayores, podemos tener isquemia y herniación. Y entonces, dependiendo de en qué parte de esta curva presión-volumen se encuentra el paciente, es el daño que se va a encontrar y el daño que va a tener repercusión a nivel abdominal en cerebro.
También en 1996, y siguiendo este modelo, en Puerto se incrementaron la presión intraabdominal para evaluar intracraneana y presión de perfusión tras hipervolemia. Estamos agregando aquí otro insulto. Valor intraperitoneal, igual que en el modelo previo, 25 mililitros de mercurio, por arriba de la presión intraabdominal basal, hipervolemia, y entonces vemos que la hipertensión intraabdominal provocó incremento en la PVC, incremento en la presión pleural, incremento en la presión intracraneana, disminución del índice cardíaco, de la TA media y de la presión de perfusión cerebral. Aquí hay una cosa interesante. Como los pacientes, los animales tenían hipervolemia, al aumentar la presión intracraneana, pero también secundaria a la hipervolemia, incrementar la tensión arterial, la presión de perfusión abdominal se mantenía relativamente sin cambios hasta que no se incrementara la presión intraabdominal por arriba de 25. Cabe mencionar que no hay lesión intracraneana aquí y sí hay incremento de presión intraabdominal. Esto es muy importante porque si no tenemos una alteración a nivel del sistema nervioso, podemos asumir que no hay problema. No, sí hay cuando incrementamos la presión intraabdominal a niveles no tolerables. ¿Qué es lo que sucede? Se incrementa la presión del abdomen, incrementa la del tórax, y hay una obstrucción en el retorno venoso del cerebro vía sistema yugular venoso. Esto es independiente de los efectos cardiovasculares, como puede ser disminución de gasto cardíaco o disminución de perfusión cerebral. Hay un incremento en la presión intracraneana y por consiguiente una disminución en la presión de perfusión cerebral. Tenemos aquí también un esquema en el cual vemos aquí, en esta zona, es donde se provocan algunos de los efectos de la presión intraabdominal. La presión intratorácica aumenta, disminuye el gasto cardíaco y hay por lo tanto una obstrucción venosa en nivel yugular interna con una disminución de la saturación del yugular del globo yugular, y obviamente si la TA no se altera tenemos un incremento en la presión intracraneana con una disminución en la presión de perfusión cerebral, con obviamente un incremento en la demanda de oxígeno a nivel cerebral. Se hicieron otros estudios, y esto es muy interesante, sobre todo para ver la relación entre los compartimentos abdominal, torácico y cerebral. En estos mismos puerquitos, lo que hicieron fue provocar esternotomía. Y entonces, aún a pesar de tener hipertensión intraabdominal, si el puerquito tenía el tórax abierto, no incrementaba la presión intracraneana. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aunque incremente la presión intraabdominal, si no hay forma de liberarse, ya sea tórax o en abdomen, va a incrementar la cerebral. ¿Ok? Siguiendo también a nivel experimental, se vio algo ya con números un poquito más reales. Si el delta de presión intraabdominal era menor a 5, no había cambios a nivel cerebral. Si el delta es de entre 15 y 25, incrementa la presión intracraneana y disminuye la perfusión cerebral. Esto estadísticamente significativo. ¿Cuál es la importancia de esto? La cirugía. Una cirugía totalmente programada, aparentemente sin lesiones a nivel cerebral, como es la laparoscopía, en la cual se incrementa intencionadamente la presión intraabdominal y se sugiere, por lo tanto, que este neumoperitoneo debe de ser bajo para evitar los efectos deleterios a nivel de presión intracraneana y de perfusión cerebral. Si el paciente además tiene cualquier daño a nivel cerebral, será de mayor importancia disminuir la cantidad de presión durante la cirugía. Y finalmente, algunos de los últimos modelos experimentales, el efecto del pantalón antichoque en perros. Nada más con el simple hecho de poner el pantalón, incrementar la presión intraabdominal, aumentaba la PVC, no por incremento de volemia, sino por incremento de presión intratorácica. Aquí aparentemente no había daño a nivel intracraneano cuando no había alteraciones intracraneanas. ¿Qué pasa en taponal y neumotórax a tensión? Aquí sí hay daño, porque ya se juntan dos lesiones, a nivel abdominal y a nivel torácico. Aumenta la PVC, aumenta la presión intracraneana y hay un deterioro a nivel clínico que mejora al liberar del pantalón antichoque. En conclusión de los estudios experimentales, vemos que en laboratorio se vio que un incremento en la presión intraabdominal va a disminuir, por lógica, la distensibilidad a nivel toracoabdominal, va a incrementar la presión intratorácica y por consiguiente, al disminuir el retorno venoso a nivel de yugular, va a incrementar la presión intracraneana. Pero ¿qué hay de a nivel clínico? ¿Qué pasa en
humanos en pacientes. Tenemos varios estudios también. El primero de Citero en Italia en el 2001, 15 pacientes en los cuales había trauma craneoencefálico, cabe mencionar, todos por lógica con tubo traqueal, asistencia mecánica ventilatoria, que algo muy sencillo. Al estar monitorizados por su problema neurológico, le pusieron una bolsa de agua encima, 15 litros. Con el simple hecho de poner eso, incrementaba la presión intraabdominal, aumentaba la PVC, aumentaba yugular, aumentaba presión intracraneana. En estos pacientes, obviamente no era la intención provocarles una hipotensión secundaria, entonces se mantuvo la TA, y al mantener la TA se mantuvo también la presión de perfusión intracraneana. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos tenemos poco efecto de presión, pero mantenemos la TA adecuada, a nivel cerebral no debe de haber mayor compromiso, siempre y cuando a nivel respiratorio también estemos sin mayor problema. Y este es un modelo bastante sencillo, de hecho, con cualquier paciente que tenga monitoreo de presión intracraneana y se acerquen y se recarguen un poco en el abdomen, se va a ver inmediatamente cómo aumenta la presión intracraneana. Este es el registro de la colocación de peso en el abdomen. Tenemos la TA, tenemos la presión intracraneana, tenemos la presión intraabdominal y tenemos la presión venosa central. ¿Cómo hicieron esto? Colocaron peso también, abdomen, arriba del abdomen, y aumentó de 2 a 8. Si ustedes se fijan, realmente son números muy bajos, todavía considerados normales. Y este simple cambio de 2 a 8 provocó un incremento en la presión venosa central de 7 a 10, un incremento en la intracraneana de 11 a 16, y como la presión arterial se mantenía bien, la presión de perfusión se mantuvo bien. Sin embargo, en base a este número y en base al promedio de varios pacientes con estas mismas condiciones, se sacó esta fórmula. El delta de PVC, 10 menos 7, que ya hemos visto acá, entre delta de presión intraabdominal, o sea, 8 menos 2, nos da un 50%, que es aproximadamente la transmisión del abdomen al cráneo. Y aquí estamos viendo la presión intracraneana, delta 16 menos 11, entre presión intraabdominal, 8 menos 2, nos da de 83%. La mayor cantidad de estudios nos dicen que la transmisión del abdomen hacia el cerebro va a variar desde 25 hasta 80%, ¿sí? No hay estudios controlados, multicéntricos, randomizados, en los cuales se diga cuánto se transmite, pero sí sabemos que por lo menos un 25% y en promedio un 50% de la presión intraabdominal se transmite al cerebro. Y este es un estudio cortesía del doctor Pedrosi, en el cual se ve que el delta de presión intraabdominal, en el mismo modelo que acabamos de mencionar hace rato, 20 menos 12.5 da 7.5, y aquí lo único que hizo fue modificarlos al final de la expiración, y vio que el índice de transmisión de presión intraabdominal es aproximadamente del 60%. A raíz de esto se sugirió que cuando nosotros tengamos que calcular el tipo óptimo, tenemos que sumarle por lo menos el 50 o 60% de la presión intraabdominal para realmente alcanzar a vencer el diafragma y poder obtener ese PIB que estamos requiriendo, por el simple hecho de que toda esta presión está transmitiéndose a tórax y a presión y a cerebro. ¿Qué concluimos de los modelos clínicos? La hipertensión intraabdominal desplaza el diafragma hacia arriba, disminuye la distensibilidad de la pared torácica, disminuye la distensibilidad del sistema respiratorio, la presión intraabdominal se transmite directamente en el compartimento torácico, incrementando obviamente presión intratorácica, PVC esofágica, y esto directamente al cerebral. Y este incremento es resultado de la obstrucción del retorno venoso y aumentando también el compartimento intracraneano. Existen otros modelos, este más que modelo fue un caso, un reporte de un caso. Si hay algún cirujano que nos esté escuchando, ya sea de neuro o abdomen, muy probablemente no esté muy de acuerdo con este estudio. Era un paciente politraumatizado con trauma abdominal y trauma craneoencefálico, desarrolló síndrome compartimental abdominal, y el tratamiento del incremento de presión intracraneana fue una laparotomía exploradora. Sí mejoró, pero bueno, no estamos diciendo que la presión intracraneana hay que disminuirse con la laparotomía exploradora. Era un paciente que tenía incremento de presión intraabdominal, vesical, que lo podemos ver en amarillo,
Al parejo fue incrementando la presión intracraneana. Se sometió en este momento, bueno, obviamente con la disminución de perfusión cerebral, a una laparotomía, y automáticamente después de esto mejoró todo, tanto presión intraabdominal como presión intracraneana. Y evidentemente la presión de perfusión cerebral tiene que mantenerse a niveles mucho mejores. Para 2005 ya se hizo una asociación un poco mejor estudiada en 11 pacientes con encefalopatía, no necesariamente trauma. Hubo isquémicos, hemorrágicos y metabólicos. Y se hizo una asociación entre presión intraabdominal y presión intracraneana, delta de presión intraabdominal y delta de presión intracraneana, delta de presión intraabdominal y delta de perfusión cerebral. 214 pares de datos, y encontramos datos con presiones intraabdominales tan bajas como 3.8 en promedio, máximo 11.8, con presiones intracraneanas de 6.7 a 15 milímetros de mercurio y presiones de perfusión cerebral de 70 a 123. Y lo que encontramos es que realmente la delta de la presión intraabdominal con el delta de presión intracraneana tenía una correlación positiva. En resumen, ¿qué podemos decir de los efectos? Al incrementar la presión intracraneana, disminuye la presión de perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la saturación del bulbo yugular, obviamente disminuye el retorno venoso cerebral, incrementan las resistencias a nivel cerebrovascular. Esto se vio desde antes, hay una hipertensión intracraneana idiopática similar a la de obesidad mórbida, tipo tumor cerebral también. Hay una reversión de estos efectos después de la cirugía bariátrica o pérdida de peso, hay deterioro neurológico o puede llegar a verlo durante la laparoscopía. ¿Y qué es lo que recomienda la Asociación Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal? Bueno, no hay, de hecho, todavía recomendaciones por parte de la Asociación de Síndrome Compartimental Abdominal, razón por la cual también invitamos a todos a que nos ayuden con esto. Se han recomendado algunas cosas. El monitoreo de presión intraabdominal es esencial en todos los pacientes traumáticos o no traumáticos que puedan incrementar la presión de abdomen o que puedan incrementar la presión intracraneana. En cualquiera de los dos casos hay que monitorizar presión intraabdominal. Si estamos hablando de algún paciente con problema intracraneano, no seguramente tendremos monitorizado también la presión intracraneal. La hipertensión intraabdominal puede ocasionar hipertensión intracraneana con o sin lesión cerebral. Creo que eso quedó bastante claro. Hay que evitar la presión intraabdominal elevada en pacientes con hipertensión intracraneana. ¿Por qué? Por lo mismo que había mencionado hace rato. No sabemos si nuestro paciente con hipertensión intracraneana se encuentra en este o en esta parte de la curva. Y un segundo insulto, que sería el incremento en presión intraabdominal, va a provocarnos un efecto deletéreo a nivel cerebral. En pacientes con hipertensión intraabdominal debe evitarse la hipertensión intracraneana. Ahora, no nos vamos a meter de lleno en cómo debemos disminuir la presión intracraneana, eso es motivo de alguna otra discusión, pero sí sabemos que elevar la cabecera a 30 grados, evitar hipervolemia, hipernatremia, hipertermia. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Sabemos que la elevación de la cabeza provoca también elevación de la presión abdominal y ponerlo debajo nos mejora el cráneo. O sea, tenemos que valorar qué tan elevada está la presión intracraneana, no mucho, entonces lo pongo totalmente horizontal. Si está muy elevado, lo elevo y sacrifico el abdominal. Eso va a depender porque uno mejora con cada una de las posiciones. La resección de lesiones, drenaje líquido cefalorraquídeo, lo que les había mencionado, elevación de la cabeza, con cuidado, sabiendo que puede incrementar el del abdomen. Sedación y relajación, relativamente, hiperventilación, manitol, solución sal hipertónica, barbitúricos, propofol, hipotermia, canatomía, etc. Cosas totalmente limitadas a lo que es cerebro. El estado neurológico debe monitorizarse en todos los pacientes con hipertensión intraabdominal. Si llega un paciente a terapia intensiva con alguna lesión neurológica, automáticamente vamos a valorar el glándulo, pero no automáticamente vamos a valorar la presión intraabdominal.
Y sí, en todos los pacientes que tengan problema a nivel intracraneano, tenemos que estar monitorizando la presión intraabdominal para no darle un segundo insulto. Y por el contrario, en todos los pacientes que tengamos con alguna lesión a nivel abdominal, obviamente no vamos a poner un catéter para medir presión intracraneana, pero sí vamos a estar vigilando el estado neurológico para ver que no haya transmisión a nivel torácico. Hay que proveer un adecuado tratamiento para la hipertensión intraabdominal, especialmente si la hipertensión intracraneana está presente. Como les estaba mencionando en un principio, originalmente cuando hablábamos del tratamiento de la hipertensión intraabdominal, siempre era cirugía, automáticamente, lo cual no era muy fácil de convencer a los cirujanos que abrieran al paciente y además lo dejaban abierto, cuando ellos aparentemente no tenían ninguna razón justificable aparentemente para hacerlo. Y lo que la mayoría de los cirujanos decían, bueno, vamos a bajar la tomografía, bajaban la tomografía del paciente y no había nada. Con menos razón lo querían meter a quirófano. Entonces, decir que automáticamente tiene que descomprimirse no nada más era muy drástico, sino poco práctico porque normalmente no se hacía. Hay diferentes tratamientos médicos y quiero aclarar que esto es para hipertensión intraabdominal. El síndrome compartimental sí tiene que descomprimirse. La hipertensión, dependiendo de los grados, puede tratarse de forma médica, por lo menos en lo que se detectan causas, en lo que se quitan algunos factores, pero nada más de hipertensión. El síndrome sí tiene que requerir descompresión. Sobre todo, como les estoy mencionando, cuando hay hipertensión intracraneana. En el paciente con hipertensión intraabdominal hay que evitar la hipervolemia. ¿Por qué? Para prevenir incrementos mayores de presión intracraneana. ¿Cuál es el problema aquí? No tenemos parámetros confiables que nos midan la hemodinamia del paciente. Las presiones de llenado son poco confiables. Si medimos una PVC en un paciente que tiene una presión intraabdominal con el diafragma desplazado hacia arriba y la presión intratorácica elevada, vamos a ver que tiene una PVC elevada, o una PCT, una presión capilar pulmonar también elevada, y no necesariamente un adecuado estado de volemia. A falta de esto, normalmente vamos a tener al paciente del lado de la hipovolemia. Sin embargo, aunque hay que mantenerlos con adecuado estado de hidratación, hay que evitar pasarnos para no deteriorar a nivel intracraneano. Hay que evitar la laparoscopía en pacientes en riesgo de hipertensión intracraneana. El miocloperitoneo, que es lo que les había mencionado también, que es una situación similar a los modelos experimentales de hipertensión intraabdominal y hipertensión intracraneana, con efectos obviamente deleterios a nivel cerebral. Si tenemos un paciente con múltiples compartimentos, trauma craneano o torácico o abdominal y requiere laparoscopía, hay que valorar si realmente se puede hacer laparoscopía o una laparotomía, lo cual nos beneficiaría al disminuir algún tipo de presión en cualquier compartimento. ¿Qué podemos ver entonces? Sí existe una relación entre presión intraabdominal, presión intracraneana y presión de perfusión cerebral. ¿Cómo podemos mejorar la función cerebral en hipertensión intracraneana y síndrome compartimental abdominal? Los relajantes musculares, antes muy utilizados, después muy criticados y nuevamente retomados para algunas situaciones específicas, nos pueden ayudar a disminuir la presión intraabdominal. Obviamente no estamos hablando de un tratamiento, sino algo transitorio cuando nos está generando mucho problema a nivel cardíaco. La presión negativa externa está únicamente también a nivel experimental, es una coraza que se pone a nivel abdominal y muy parecido al pulmón de acero de hace muchos años, se genera presión negativa para disminuir la presión intraabdominal. La paratomía descompresiva, como les había mencionado, antes era tratamiento único de elección, ahora sabemos que es para síndrome compartimental, no para hipertensión intraabdominal, que podemos tener medidas antes. No hay estudios multicéntricos, y a quién le corresponde hacer esto: anestesiología, cirugía, neurología, neurocirugía, terapia intensiva, a todos. Ahora, quiero recalcar algo: de todo esto no lo podemos saber si no medimos la presión intraabdominal. No sé exactamente cuántas terapias intensivas, yo espero que muchas, pero se esté midiendo de forma rutinaria la presión intraabdominal.
No al medirla vamos a tratar al paciente, pero sí vamos a detectar cosas que evidentemente si no medimos no vamos a saber ni siquiera que existen. ¿Cómo la vamos a medir? Intravesical, no necesitamos un equipo muy sofisticado, sí hay kits y son facilísimos de usar, pero suponiendo que no tenemos kit, con una sonda de Foley. Si estamos en terapia intensiva, muy seguramente el paciente va a tener una sonda de Foley. Y si no tenemos monitores, si no tenemos transductores de presión y no tenemos equipos sofisticados, sí tenemos pedicímetros. Y podemos poner nuestro pedicímetro a la altura de línea media axilar. Hay que recordar que el pedicímetro se está midiendo en centímetros de agua y nosotros lo queremos en milímetros de mercurio. Eso crea mucha confusión y recientemente, no hace menos de un año, aún a pesar de las recomendaciones, aún a pesar de que hemos estado tratando de divulgar las normas, las guías y cómo hacerlo, me encontré un artículo publicado, mexicano de hecho, todavía descrito en centímetros de agua y todavía utilizando una clasificación que ya no existe, que es la clasificación de Borg, y obviamente todo lo que escribe puede ser muy real, muy cierto, pero si no estandarizamos todos la práctica, si no lo hacemos de igual forma, nunca vamos a saber cuál es el efecto real de la presión intraabdominal, no nada más a nivel cerebral, sino a todos los niveles. Existen en 2 hojas, no, ni siquiera en un artículo completo que les dé flojera entender, leer y todo, porque es basado en evidencias y con recomendaciones, no, en 2 hojitas nada más, en las cuales se habla de a quienes tenemos que medirles la presión intraabdominal. Y dentro de estas recomendaciones, uno de ellos son en los pacientes que tenemos hipertensión intracraneana, en los pacientes con trauma craneoencefálico, en los pacientes con cirugía neurológica, en los pacientes con cualquier alteración del sistema nervioso central. Eso dentro del área neurológica. En todos los pacientes que se reanimen con más de 5 litros en 24 horas. No es nada, 5 litros en 24 horas. Muchos de nuestros pacientes de terapia intensiva llegan con mucho más reanimación que 5 litros. Ya eso es pura indicación, los 5 litros, para medir presión intraabdominal. Si reanimamos con más de 5 litros y además nuestro paciente tiene hipertensión intracraneana o cualquier daño, más razón para medir hipertensión intraabdominal. Y este mismo paciente que llega con trauma de tórax o con un estado neurológico deteriorado, lo vamos a tener en ventilación mecánica. Todo paciente en ventilación mecánica con un PIB por arriba de 8, tenemos que medir presión intraabdominal. Y de eso nos hablan estas 2 hojas, en quiénes medir. ¿Quiénes nos van a hacer presión intraabdominal elevada? Pacientes con sepsis, pacientes con acidosis, pacientes con coagulopatías, pacientes en los cuales, ya lo mencioné, se reaniman, pacientes hipotérmicos, todos los factores de riesgo que nos van a desencadenar hipertensión intraabdominal están descritos tan sencillamente como pH menor de 7.2, riesgo de presión intraabdominal. No estoy diciendo que todo paciente con acidosis va a desarrollar hipertensión intraabdominal, pero sí tiene riesgo y por lo tanto no vamos a perder nada midiendo la presión intraabdominal. Al principio, en alguna ocasión se los mencionó que medir la presión intraabdominal con un transductor de presión provocaba infecciones. También ya está perfectamente comprobado que medir la presión intraabdominal con una llave de 3 días, ya que a nivel de PVC o a nivel de transductor de presión, no incrementa el número de infecciones. Recordar el número: 6, menos de 6 es presión intraabdominal normal, 12 cuando está en ventilación mecánica, milímetros de mercurio. Y totalmente propaganda, para invitarlos al 4º Congreso Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, que se va a llevar a cabo el año que entra en Irlanda, del junio 25 a 27. Ya están abiertos ahorita para enviar trabajos. Normalmente, y aunque parezca ilógico, sí hay trabajos mexicanos presentándose en Australia y en Bélgica y en muchos lados. Desafortunadamente no muchos, y como la organización sabe que a fin de cuentas somos países en vías de desarrollo, lo que quiera que signifique eso, nos apoyan bastante a todos los que manden trabajos mexicanos o Latinoamérica. Se apoya con medias becas para el Congreso. Y los invito también a que entren a la página, que no sé dónde la puse, está, la página
de la World Society de hipertensión intraabdominal. No sé si tengan alguna pregunta.